Bueno, hoy tengo un mensaje un poco diferente. Un mensaje am, es, yo creo que es el único mensaje diferente de todo el año. Y le voy a explicar por qué. Cuando Dios tiene un plan y Él quiere hacer algo en un lugar, en una nación, en una ciudad, en una comunidad, Él generalmente hace una invitación a hombres y mujeres como tú y como yo a que colaboremos en esa visión que Él tiene en esa nación o en ese lugar. Y esa es una invitación que generalmente no la hace a todo el mundo, la hace solo a algunos. Y la hace solo a algunos por una razón específica. La razón específica es porque em, Él no necesita una multitud para alcanzar una comunidad. Él solamente necesita un grupo de personas que le crean, que le crean, que tengan fe en sus palabras y en sus promesas, que tengan fe en sus planes y en sus propósitos. Entonces, cuando nosotros recibimos la invitación de Dios para ser parte de algo que Él está haciendo, es uno de los privilegios más grandes que nosotros vamos a tener en la vida. ¿Por qué? Porque a ti te pueden invitar a ser parte de una comunidad, de un plan, de un proyecto, de un equipo de soccer, de un equipo de fútbol, de un equipo de béisbol, y quizás vayas a ser parte de ese propósito y el propósito quizás sea cumplido o no lo sea, pero ningún propósito puede asemejarse a los propósitos de Dios. Y cuando Dios es el que te está invitando a ser parte de algo que Él está planeando, eso debes contarlo como uno de los privilegios más grandes que puedes tener en la vida. ¿Por qué? Porque el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, el que conoce todo lo que existe y aún lo que no existe, lo que no se ve, el que no tiene principio ni fin, el que es antes y el que es después, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir, el que tiene un nombre que es por sobre todo nombre, el que tiene un poder inigualable, el que tiene una sabiduría que no se puede alcanzar, que tiene un amor profundo, aquel que lo llena todo y en todo, ha pensado en ti para que vengas y colabores en su plan. Qué inmenso privilegio el que podamos ser parte del plan de Dios. Lo irónico es que como no entendemos el tipo de invitación que nos están haciendo, muchas veces preferimos aceptar otras invitaciones. Invitación a ir al mall, invitación a comer, parrillas o comida, un asado, o aceptamos otros tipos de invitaciones que no son tan importantes o que no se comparan a la invitación de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Otra cosa también es que debemos entender que el papel mío que Dios quiere llenar en su plan no lo puede llenar nadie más. El papel que Dios le está llamando a usted llenar en su plan no lo puede llenar nadie más. Belkis no puede llenar el plan de Igmara. Igmara puede llenar el plan de Belkis. ¿Por qué? Porque si Igmara trata de llenar el plan que Dios tenía con Belkis, ella va a perder su plan. Y viceversa. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo específico con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo ponemos a Él en un segundo plano, tercer plano, perdemos la oportunidad de nuestra vida. Y los planes de Dios siempre son perfectos, siempre son buenos, siempre nos van a llevar a un destino donde vamos a tener completa paz, vamos a tener completa llenura y vamos a tener completa felicidad, porque vienen de Él. Así que nosotros, en este tiempo de Navidad y de Thanksgiving y de Navidad, una de las cosas que son resaltadas es la actitud de dar y recibir. En el caso de la acción de gracias, damos gracias, ¿cierto? Por todo lo que Dios ha hecho. Nosotros estábamos sentados en la mesa el día jueves y estamos agradeciendo a Dios por todos los milagros que Él ha hecho en este año.
Y es bueno tener memoria, es bueno recordar lo que Dios ha hecho. Y en el caso de diciembre estamos listos para recibir y para dar también. Si eres padre, vas a dar más que recibir. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros nos enfocamos en el hecho de dar y recibir y no en realidad en el propósito de todo ello, podemos perder la meta. Y debemos entender que antes que nosotros, Dios es el dador. Nosotros podemos dar, pero nunca vamos a asemejarnos a la capacidad de dar que Dios tiene. En el libro de Juan 3:16, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando Dios quiso demostrar su amor para con nosotros, Él dio. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su amor para con nosotros es a través de el dar y extender su bondad, su perdón, su misericordia. La Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es el primer ejemplo que nosotros tenemos en ser personas dadivosas. Dios nos ha llamado a ser personas que aman el dar. Que aman el dar de su tiempo, que aman el dar de sus talentos y que aman el dar de sus tesoros. Ahora, cuando yo te dije que Dios nos ha invitado a un plan que Él está haciendo, te voy a contar un poquito cuál es ese plan. Nosotros somos parte de Southview, somos Southview, esta es nuestra casa, esta es nuestra familia y estamos acá. El Señor nos ha dado el privilegio de pertenecer a esta hermosa familia. ¿Sí? Ahora ya no somos más La Viña, ahora somos Southview Español. Amén. Ahora pertenecemos a la casa. Hemos sido invitados a la casa. Hemos sido traídos a la mesa y se nos ha reservado un lugar en la mesa que tiene nuestro espacio para ocuparlo. Y el Señor nos ha invitado, pero muchas veces no apreciamos la invitación o el privilegio porque no entendemos el sacrificio y la historia de lo que Dios ha hecho en Southview. Entonces sí que quiero refrescar la memoria un poco para poder completar mi mensaje. Southview comenzó con un programa llamado La Gran Donación o La Gran Ofrenda. Y esa la comenzamos hace 2 años. Y el primer año, la Gran Ofrenda en el 2022, dimos a un ministerio llamado 431 Ministries, 431 Ministries. Y Southview, las personas, los miembros de Southview donaron $102,000. $102,000. Luego el siguiente año que lo hicimos aquí, nosotros éramos parte ya. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hicimos la gran ofrenda? Nosotros pudimos recolectar entre todos los miembros $65,938 y lo dimos a The Well, que es una organización que es como un food pantry, que es una despensa de alimentos donde alimentan a personas que no tienen recursos. Qué bendición es que nosotros podemos ser parte de una iglesia que da a su comunidad, que siembra a su comunidad. No solo eso, pero van más allá. Por ejemplo, en los últimos 4 años en misiones, por ejemplo, en el 2021, Southview dio más de $144,000 a misiones. En el 2022, más de 258,000. En el 2023, más de 262,000. Y en el 2024, hasta ahora, hemos dado más de $173,000 a misiones. ¿Misiones en dónde? Misiones en México, misiones en Nepal, en Ucrania. Tenemos misiones también. Recientemente, Rey y Pastor Joe fueron a Cuba, donde fueron y vamos a comenzar una asociación con algunas iglesias en Cuba. Y aparte de eso, todas las misiones locales e internacionales a las que nosotros damos. Tenemos una misión en Israel que apoya al pueblo de Israel y está evangelizando al pueblo de Israel. O tenemos misiones que rescatan a esclavos allá en el Medio Oriente. Así que Southview está poniendo su huella en el mundo y todo lo está haciendo a través de personas como usted y como yo, que damos a la iglesia, que ofrendamos y que diezmamos y que ponemos no solamente nuestro tiempo, sino nuestros tesoros, nuestros talentos.
Entonces, todo eso lo estamos haciendo juntos como iglesia. Y eso me va a llevar al tema de este mensaje. El tema de este mensaje es un tema visionario y el tema se llama la visión y la provisión. Diga conmigo, la visión y la provisión. Tú sabes que Dios, cuando te llama, cuando da una visión, Él también da la provisión. Y ese siempre ha sido un problema para nosotros porque a veces nosotros queremos ver la provisión antes de movernos, antes de creerle a Dios, antes de dar el paso de fe. Queremos ver que las cosas estén dadas y que las condiciones estén dadas antes de dar el paso de fe. Pero no es de fe porque ya hemos visto las condiciones. La fe es cuando damos el paso y creemos a Dios que cuando lo demos, Él va a proveer. Y es así como Dios lo va a hacer. Entonces, la fe se trata de tener una visión y dar el paso. Y luego cuando damos el paso y le creemos a Dios, Dios juntamente con la visión da la provisión. Cuando Southview comenzó hace 15 años, el pastor Mark y la pastora Lian comenzaron en su casa, reunido con 8 personas. Ellos no sabían que después de 15 años iban a estar acá con cientos y cientos de personas, pastoreándoles, amándoles y dando de sus vidas por ellos. De hecho, yo estoy seguro que si el Señor le hubiese dicho al pastor Mark lo que él iba a hacer en 15 años, él quizás lo hubiese pensado 2 veces. Pero así es Dios. Dios nos llama y Él no nos da todos los detalles. Solamente quiere que nosotros demos un paso de fe. Cuando Dios me llamó al ministerio en el 2014, yo dije, sí, Señor, aleluya, vamos, yo corro a contigo. Pero Él no me dijo lo que yo tenía que padecer durante estos más de 10 años caminando en el ministerio. ¿Por qué? Porque de habérmelo dicho, yo quizás hubiese corrido al lugar incorrecto. Y así es, Dios nunca te va a dar todos los detalles, pero la razón por la que no te da todos los detalles es porque Él quiere que nosotros caminemos por fe, porque el justo vivirá por fe y no por vista. Pero nosotros caminamos por fe, entonces, aunque yo tuve muchas experiencias durante estos 10 años de ministerio, puedo asegurarte que nunca dejé de ver la mano de Dios, siempre ayudándome en cada etapa de mi vida. Cuando necesité, Él me proveyó. Cuando me enfermé, Él me sanó. Cuando estuve decaído, me levantó. Cuando me acorralaron, Él fue mi defensor. Cuando estuve sin fuerza, Él me fortaleció. De manera que aunque tuve muchas experiencias, también Él estuvo conmigo en las altas y en las bajas. Porque es un Dios fiel. Es un Dios maravilloso. Así que Southview ha sido 15 años de historia y de fe y de pasos de fe. Hay varias cosas que están en mi corazón y que fueron el corazón de Southview siempre. Por ejemplo, el corazón de Southview es crear una cultura de adoración. Es lo que siempre tenían en su corazón. Y es lo que yo siempre he tenido en mi corazón. Es crear una cultura de gente que adora. Otra cosa que ellos tenían en su corazón era que querían modelar siempre y restaurar familias saludables. Eso es algo que siempre ha estado en mi corazón también. Y lo comparto al 100% y es modelar y restaurar familias saludables. Otra cosa que ha estado en el corazón de Southview es experimentar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos y proclamarlo con valentía, sin temor y sin vergüenza. Y es algo que ha estado en nuestro corazón. Es algo que es parte de mi ADN. Otra cosa que Pastor Mark siempre tuvo en su corazón fue predicar la palabra sin concesiones. Es decir, sin temor a ser controversial. Y eso es algo que es también mi corazón. ¿Qué otra cosa? También levantar y lanzar discípulos del reino a varias esferas de la sociedad. Es también el corazón del reino, es el corazón de nosotros, ha sido mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Otra cosa que el Señor nos ha llamado es a unificar su cuerpo. El cuerpo de Cristo nunca ha estado tan dividido como ahora. Hoy en día las personas, todo el mundo quiere ser pastor.
Todo el mundo quiere una iglesia. Las iglesias están divididas, los pastores se pelean por las ovejas, se pelean por el liderazgo, se pelean por el protagonismo. Las iglesias se pelean por la doctrina, se pelean por esto, por aquello, no llegan en acuerdo. Y es triste. Jesús mismo, cuando se refirió al reino de las tinieblas, Jesús dijo lo siguiente, dice: Satanás tiene un reino y su reino no está dividido, porque un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Entonces usted nunca verá en las escrituras un demonio peleando con otro demonio. Usted nunca verá en las escrituras una fuerza del mal peleando en contra de otra fuerza del mal. Usted siempre verá en las escrituras el enemigo marchando unido. Y qué triste que sea el pueblo de Dios el que está completamente desorientado y en vez de caminar unidos, tomados de la mano, hombro a hombro, juntos venciendo al mal, estamos mirándonos y criticándonos el uno al otro. ¿Cuánto necesitamos unificar el cuerpo de Cristo? Y eso ha estado en el corazón de Southview, de Pastor Mark. Y una de las cosas por las que Southview se conoce en la región es por unificar a las iglesias. Yo conocí a Pastor Mark y a la iglesia Southview precisamente por el esfuerzo que él hizo para unir a las iglesias de la comunidad. Así fue como yo llegué a conocerlo a él más de 6, 7 años atrás y nos hicimos amigos. ¿Por qué? Porque él entendió que para nosotros poder conquistar la ciudad no podíamos conquistarla solos. Nos necesitábamos el uno al otro. Yo lo necesitaba a él, él me necesitaba a mí, yo necesitaba a los demás pastores, ellos me necesitaban a mí y nos necesitábamos todos. Y solamente así podíamos lograr grandes cosas. Un pueblo dividido jamás podrá lograr nada. ¿Y qué hacemos con unificar el cuerpo de Cristo? Cambiar la sociedad donde vivimos. ¿Por qué? Porque eso es importante. ¿Tú sabías que aunque nosotros queremos lograr eso, en realidad no es fácil? No es fácil, ¿por qué? Porque no se puede hacer solo, se necesita de todos. ¿Cómo podemos conquistar la ciudad? Se necesita de todos. ¿Cómo podemos llenar este lugar con gente? Se necesita de todos. ¿Cómo podemos llenar este lugar de discípulos? Se necesita de todos. No puede recaer la responsabilidad sobre algún hermano o alguna hermana, sino que todos unidos debemos unirnos y responder. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a seguir el ejemplo de Nehemías. El ejemplo de Nehemías es impactante porque el ejemplo de Nehemías en el libro de Jeremías 12:17, cuando fue a restaurar las murallas o las paredes de la ciudad de Jerusalén, la Biblia nos cuenta que Jeremías fue sin dinero, sin provisión, y el gobierno le fundó todo lo que necesitaba. Así que llegaron y comenzó a actuar. Pero un versículo importante que me llama la atención en su historia es en el capítulo 3, donde dice que cada persona que se unió al trabajo de reparar las murallas, dice que cada uno trabajó enfrente de su casa. Usted sabe que en los tiempos de Jerusalén, las murallas cubrían la ciudad, pero la ciudad eran las casas. Entonces usted podría tener una casa y estaba enfrente de la muralla que cubría y que protegía a la ciudad. Entonces lo que está diciendo Nehemías es que cada persona que vivía allí enfrente de la pared, que estaba destruida, dice que se enfocó en construir su propio espacio enfrente de su casa. Es interesante que lo diga específicamente de esa manera. Cuando la Biblia habla de especificaciones, no podemos pasarla por alto. ¿Por qué? Porque lo que nos está queriendo decir con esto es que estas personas no se fueron a trabajar en casas ajenas, no se fueron a trabajar en otros espacios, sino que se pusieron a trabajar en sus casas. No podemos construir y salvar una ciudad si no estamos construyendo y salvando nuestra casa. No podemos salvar una comunidad si no estamos salvando a nuestros hijos. No podemos construir una comunidad fuerte si no estamos construyendo matrimonios y familias fuertes en casa.
de la manera como nosotros vamos a prosperar es cuando nos enfocamos en construir nuestras casas, luego enfocarnos en nuestra iglesia. No podemos ir a construir la comunidad si nuestra iglesia no está construida y estable. Si nuestra iglesia no está firme, no está unida, no está participativa, no estamos comprometidos. No podemos conquistar esta comunidad si ni siquiera estamos comprometidos. Tiene que haber primero la decisión de que voy a trabajar en mi iglesia, en mi casa, voy a construir mis paredes y luego allí me uno al trabajo que hay que seguir haciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Que Nehemías puso a trabajar a todo el mundo y todos comenzaron a trabajar y construir. La Biblia dice que en 52 días habían construido toda la pared, toda la muralla de Jerusalén. Algo inédito e increíble. Los mismos enemigos se reían diciendo, tomó años y años construir esas paredes. ¿Cómo ustedes la piensan construir? Y en 52 días todos le taparon la boca a sus enemigos. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Cuando un pueblo se une, las cosas que tomarían años construir, puede ser que tomen solo meses o días. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos somos fuertes. Ahora, ¿qué es lo que necesita Southview? ¿Qué es lo que necesita Southview para convertirse en esa iglesia que alcance a la comunidad y que pueda llegar a lugares más lejanos y remotos? Necesita en primer lugar de personas y necesita también de finanzas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se mueve a través de las personas y a través de las finanzas. Ahora mismo usted donde está sentado, este lugar no se paga solo. El gobierno no nos manda un cheque para pagar este lugar. Este lugar lo paga usted. Diga conmigo, lo pago yo. ¿Sabe con qué lo paga? Con sus diezmos y con sus ofrendas. Así que si usted no diezma y ofrenda, entonces no está pagando, no está colaborando, no está ayudando a la obra. Pero nosotros vivimos en una comunidad una cultura que está familiarizada con el recibir, más no con el dar. Y a veces nosotros tenemos una mentalidad de consumidores y vamos en la vida siempre queriendo consumir, consumir y consumir. No nos damos cuenta que muchas veces hay costos, hay cosas que se demandan también de nosotros. Y cuando venimos a una iglesia debemos reconocer que muy pocas veces pensamos en lo que yo pueda aportar para esa iglesia. Generalmente venimos a lo que yo pueda recibir en esa iglesia. Espero que el pastor tenga una palabra para mí hoy. Espero que la alabanza me llene hoy. Espero que la comida de fin de mes esté rica, porque si no, no vuelvo. Pero muy pocas veces pensamos, ¿qué puedo hacer en el templo? ¿Cómo puedo servir en el ministerio de niños o el ministerio de Ujieres? ¿Qué necesitará el pastor? ¿Cómo puedo unirme más al trabajo evangelístico en la zona? ¿Qué puedo hacer para ser más útil allá en la obra? Y eso marcaría una diferencia. Yo le digo siempre a los matrimonios cuando me reúno con ellos y doy consejería, yo les digo, tengan una mentalidad de servidores. ¿Cómo es eso? Bueno, levántese en la mañana y dígale a su esposa, mi amor, ¿cómo puedo servirte hoy? Ay, ay, ay. Mi amor, ¿cómo puedo servirte hoy? O dígale usted, esposa, al marido, mi amor, ¿cómo puedo servirte hoy? Y cuando los dos tienen la mentalidad de servidores, o cuando sus hijos se levantan y le dicen, papi, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo se siente usted como padre? Que sus hijos se levanten y le digan, mami, ¿cómo puedo servirte hoy? O sus padres, a sus hijos, mi amor, ¿cómo puedo servirte hoy? Usted le va a enseñar lecciones grandes a sus hijos. ¿Pero por qué? Cuando nosotros tenemos una mentalidad de servidores, entonces todos estamos activamente trabajando y apoyando la causa. Pero cuando estamos siempre esperando que el otro lo haga y si no lo hace yo no lo hago, vamos a quedarnos estancados. Y eso no avanza el reino de Dios. Entonces, ¿por qué a nosotros las finanzas nos cuesta mucho comprender y entender esto? ¿Por qué será? Yo siempre me he preguntado, desde que yo conocí al Señor, yo nunca he tenido problemas con dar.
Yo siempre he sido un diezmador. Siempre en la iglesia, desde que estábamos en la viña, el diezmador número 1 era el pastor. Yo debería ser el número 10 o el 20 por allí, pero no, yo era el número 1. Era el que daba más cuando me daban los reportes. No sé si estaba allí. Juan, ¿te acuerdas? Juan me ayudaba con todos esos reportes. Y cuando daban los reportes, ¿quiénes son los diezmadores? El top 10. Y cuando ponías el top 10, ahí estaba el pastor Rafael de primero. Y dice, no, hombre, ¿cómo es posible que yo sea el que está dando más? Aparte que doy mi tiempo, mi vida entera por esta gente, también doy más dinero que ellos. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que yo creía y siempre he creído en la obra. Y creo que si Dios me ha dado a mí para bendecirme, yo debo darle a la obra para que la obra pueda moverse. Porque si yo no doy a la obra no se mueve. La obra se mueve con personas y con finanzas. Es por eso que Jesús tenía un tesorero, ¿sabías? ¿Sabías quién era el tesorero de Jesús? Judas, lamentablemente, porque se robaba el dinero. Pero hasta Jesús mismo tenía un tesorero. ¿Por qué? Porque él sabía que no solamente necesitaba discípulos, pero necesitaba finanzas para poder moverse, para poder comprar, para poder comer, para poder quedarse, para poder pagar taxes, impuestos, para poder hacer todo. Cierto es que él necesitó hacerlo y así como él lo necesitó, también nosotros lo necesitamos hacer. Fíjate que Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a nosotros nos cuesta mucho dar? ¿Por qué? Porque dar es un problema del corazón. Dar no es un problema de que no tengo dinero. Porque aunque tú no tengas dinero, tú vas a encontrar dinero para comprar las cosas que te gustan y para gastar en lo que quieres. Yo he visto personas que no pueden pagar la renta, pero van y comen en sus restaurantes preferidos. No aquí, por supuesto. Amigos, gente que conozco. Conozco personas que tienen problemas financieros porque me lo dicen, pero luego los veo comprándose carros y comprándose esto y comprándose aquello. Y tú dices, ¿qué pasó con el problema financiero? Es porque la gente siempre va a buscar dinero para invertir en las cosas que quieren. Y como la iglesia, la obra de Dios no es una prioridad, entonces yo simplemente me excuso con decir, no me quedó el cheque. ¿Por qué? Porque no es mi prioridad. Una de las cosas que yo hago para educarme a mí mismo es que cada vez que yo recibo un pago, yo lo primero que hago es diezmar. Lo primero que sale de mi cheque es el diezmo y lo doy de una vez. Sin esperar y ver, ¿será que me va a alcanzar para pagar la renta, para pagar los biles o para pagar esto, para pagar aquello? Nada de eso. Yo confío que el Señor va a proveer y va a multiplicar, pero yo le doy a Él lo que a Él le pertenece, porque he entendido que cuando yo le doy al Señor lo que le pertenece a Él, Él va a bendecir el resto. Si Él te pide un 10%, entonces ese 10% es de Él y Él va a bendecir ese 90%. Y ese 90% te va a alcanzar más de lo que ese 100% te hubiese alcanzado si lo hubieses mantenido. Yo lo he comprobado día tras día. Recuerdo una oportunidad donde el Señor me retó a que diera extravagantemente y fue algo muy difícil para mí. Yo recuerdo que nosotros habíamos vendido una casa y teníamos la equidad de la casa, nos quedó y queríamos pagar todas nuestras deudas y las pagamos. Nos liberamos de toda deuda y lógicamente teníamos todavía bastante dinero en la cuenta y el Señor me llamó y me dijo, da una ofrenda extravagante. Extravagante es extravagante, ¿sabes? Es algo que nunca has dado y que es una locura, que no lo pensarías. Pero el Señor me lo pidió. Y le digo la cantidad fácil, $6,000. Así que Dios me lo puso en mi corazón, me dolió muchísimo en la carne, me dolió muchísimo, pero le di con mucha entusiasmo y con mucha fe. Y puse $6,000. Me llamó la secretaria de la iglesia y me dijo, pastor, usted se equivocó, quiso decir 600 porque puso 6,000 en ese cheque. Y yo, no me equivoqué, fueron 600, fueron 6,000. Y dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Nada, eso es una ofrenda especial. Pero ¿qué sucedió? Después de eso, el Señor
fue grandioso en las bendiciones que nos abrió, las puertas que nos abrió a mi esposa y a mí y a nuestros hijos. Nunca he visto al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Nunca he visto la mano del Señor acortarse en mi vida, siempre cuando yo he caminado en fidelidad. Entonces, como es un problema del corazón, el problema no es si tenemos o no tenemos, el problema es cuál es nuestra condición del corazón. Y es allí donde nosotros tenemos que entender. Fíjate lo que dice Isaías 58, 9, del 12 en adelante. 9 al 12 dice: entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, te dará vigor aún a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Pero todo eso es, dice, entonces, después que camines en fe, después que obedezcas a Dios, después que aceptes el llamado de Dios, es allí donde tú tienes y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque debes entender que Dios usa a personas. ¿Para qué? Para avanzar su reino. Te quiero mostrar un mapa de lo que Dios te está invitando. Dios nos está haciendo una invitación a algo grandioso que va a cambiar esta comunidad. Y quiero mostrarte la siguiente foto. ¿Tú ves esta foto acá? Esta foto es el futuro terreno, es la futura iglesia Southview. Ese lugar está localizado en la 840 hacia Franklin, o en la primera intersección. Ahorita te voy a poner el mapa. Pero a la iglesia Southview, una persona bondadosa le donó 13 acres, is that right? 13 acres de terreno. 13 acres de terreno. Sin cobrarle un centavo. Vino a Pastor Mark, que Pastor Leán le dijo: el Señor nos puso en nuestro corazón darle este terreno. Esto es un milagro, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que en este terreno Dios le ha dado una visión a los pastores de construir un complejo deportivo al parte de una iglesia, una escuela y todo esto. Esto que ves acá son playgrounds para los niños. Esto es un parque. Estos son canchas de deportes. Esto es una cancha de fútbol y de otros deportes. Mira el parking lot, mira el río que pasa por allí, que ya está allí, es un creek pequeño. Mira todas las instalaciones, mira cuántos parking lots, mira el hermoso edificio. Todo eso tiene un valor increíble. Pero la única manera de lograr eso es a través de ti y de mí. Dios va a usarte a ti y te va a usar a mí. ¿Qué es lo que ha sucedido en la iglesia? Y quiero decirte esto para que quizás medites y ores y hables con el Señor. Pero en nuestra iglesia, en nuestro ministerio hispano, tan pequeño que es, así como somos, solamente de 8 a 10% de las personas que vienen acá los domingos dan, ofrendan o diezmas. Saca la cuenta. 10%. Si son 100, ¿cuántas personas dan? Solo 8 o 10 personas. Si somos 60, ¿cuántas personas dan? O sea que 5 personas o 6 personas están llevando la carga de 60. Así es como tiene que verlo. 5 o 6 personas que damos todos los domingos, estamos llevando la carga de 60 personas. Llévese eso meditado en su corazón un ratito. Ahora, si hemos logrado tanto, la iglesia Southview tiene aproximadamente una audiencia de aproximadamente 400 a 500 personas cada domingo. Solo 10% de esos dan a la iglesia. Estamos hablando de que 600, 500 personas, 50 personas solamente dan.
Es decir, 50 personas están llevando el peso de 500 personas. Y con 50 personas, Southview manda todo ese dinero que ustedes vieron en el primer reporte que les di, anualmente a diferentes misiones, con solo 50 personas que dan. Ahora imagínate si ese 10% subiera a 15%, subiera a 25%, subiera a 50%. ¿Qué podríamos nosotros hacer como iglesia? Si en el ministerio hispano a las 2 de la tarde, ¿qué pasa si en vez de 6 personas, 10 diéramos? 15, 20 personas que somos adultas y trabajamos, ofrendáramos y diéramos constantemente a la obra de Dios. ¿Qué no podríamos lograr nosotros? ¿Qué no podríamos lograr como congregación? Podríamos lograr muchas cosas. Podríamos hacer eventos, podríamos hacer diferentes actividades, podríamos invertir en la obra, pero no lo podemos hacer si no nos involucramos todos. El dar, yo soy un pastor que yo le digo a las personas, a los administradores, yo le digo, no me den reportes, yo no necesito ver quién da o quién no da. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi corazón limpio y mirarlos a ustedes con un corazón blanco y limpio. ¿Ok? Así que no piensen que es que me dieron un reporte y el pastor sabe que yo no estoy dando. No, yo no sé quién da o no da. Lo que sí sé es el porcentaje que está dando y eso me preocupa. Me preocupa mucho, no por el dinero que se está recibiendo, sino por la convicción de su corazón, por la convicción de su fe, por la condición de su entendimiento. Y es allí donde quiero llegar. Ya estoy terminando. Si usted no ha entendido el gran beneficio y la bendición que hay en el dar, yo creo que no va a haber muchas cosas que Dios quiere darles a usted. Va a llegar al final de sus días y Dios se lo va a encontrar, le va a decir, mira, quiero mostrarte todas las cosas que yo quería hacer contigo, pero no las pude hacer porque tú no me diste espacio. Tú no me creíste. Tú pensaste que tú manejabas mejor tus finanzas y tu vida y no me confiaste a mí. Mira lo que Dios te está llamando. Siguiente mapa, siguiente foto, Juan. Esto que ves acá es el nuevo terreno de Southview y este es el lugar donde tú y yo estamos. Fíjate lo que Dios ha hecho. Dios le dio una palabra profética al pastor Mark y le dijo que iba a ser de Southview la puerta de la ciudad. Y si tú te das cuenta, esta es la puerta de Spring Hill. Aquí empieza Spring Hill porque esto es Columbia. Y esta aquí es la puerta de Thompson Station y Spring Hill. Ahora mire estratégicamente cómo Dios ha hecho Southview la puerta de las ciudades vecinas, que es Spring Hill y Thompson Station. Nos ha hecho como los guardianes de la ciudad y nos ha entregado la ciudad proféticamente para que la conquistemos. Pero para conquistar la ciudad tenemos que trabajar juntos y todos unidos en la misma visión. Y para ello hemos hecho esta gran ofrenda de este año. Y esta gran ofrenda, después de mucha oración y después de mucha discusión, hemos dado dinero de los años anteriores a diferentes causas afuera. Dimos al Well, que es el food pantry o la despensa de comida. Dimos a otro ministerio que rescata esclavos en otros países. Pero este año el Señor nos puso en nuestro corazón de que vamos a hacer algo diferente. Y este año la gran ofrenda que se va a recoger el 15 de diciembre, no hoy, sino el 15 de diciembre, se va a llamar Yo amo mi iglesia. Porque estamos dando mucho a todas partes y está muy bien eso. Pero recuerda, Nehemías le dijo que cada uno trabaje en su casa, enfrente de su casa primero y después toda la ciudad se va a construir. Entonces no podemos nosotros ayudar al mundo entero y nuestra iglesia está derrumbándose. Debemos asegurarnos de que nuestras murallas están construidas y están fuertes. Y para ello necesitamos hacer lo que dice 2 Corintios 9:6. Dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Yo me atrevo a decirte, cambia la palabra el que siembra y poner la iglesia que siembra. Y ¿qué pasaría si dijéramos, pero la iglesia que siembra escasamente, ¿qué pasa? Segará escasamente.
Pero la iglesia que siembra abundantemente, abundantemente que también segará. Entonces, si nosotros como iglesia estamos en realidad sembrando abundantemente lo que Dios en realidad está demandando y pone en nuestro corazón, entonces vamos a ver muchas cosas grandes en nuestra iglesia y en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer para lograr ello? Bueno, debemos orar. Diga conmigo, orar. Debemos salir de la barca, así como Pedro. Debemos quitar el pie afuera y caminar sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro dudó y se hundió. Bueno, no seamos el Pedro que se hundió, sino el Pedro que caminó y creyó sobre las aguas. No el Pedro que empezó a mirar y se confundió y se hundió. Seamos el Pedro que se pudo parar sobre las aguas porque su vista estaba puesta en el Maestro. Seamos el Pedro que camina sobre las aguas. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Conectar más profundo. Debemos comprometernos más profundo con la causa de Southview, con la causa del reino de Dios. ¿Y qué otra cosa debemos hacer? Debemos ser personas que generosas. La generosidad no es algo que debería costarte, es algo que debería más bien alegrarte. La generosidad no es algo que debería darte un dolor de cabeza, al contrario, debería darte alegría en tu corazón. Deberías sentir alegría de que Dios te ha mirado y te ha dicho, hey, estoy haciendo algo en Spring Hill, quiero salvar a la comunidad y te he escogido para que vengas y me ayudes. Qué hermoso privilegio es ese. Quiero causar un avivamiento en Thompson Station y Spring Hill, pero para ello necesito de ti. Qué grande privilegio que Dios te esté invitando a algo que Él quiera hacer en la comunidad. Nunca jamás tendrás un privilegio mayor que el que Dios te invite a ser parte de algo que Él esté haciendo. Alexis está aquí por la invitación de alguien, porque alguien se dignó a invitarlo. Esa es parte del trabajo. Ustedes están acá porque alguien los invitó. Y asimismo ustedes pueden invitar a otros. Dé una mirada alrededor suyo. Mire las sillas atrás. Mire las sillas a su lado. Y dígale al Señor, Señor, perdóname porque yo no he hecho mi parte. Yo no he hecho mi parte. Pero si me das la oportunidad otra vez, si me das un chance, yo te prometo que voy a hacer mi parte. Y voy a hacerlo con tu ayuda. Voy a hacerlo con tu ayuda. Así que póngase de pie conmigo. Yo creo que Dios quiere redefinirnos y quiere reusarnos, quiere usarnos como un conducto limpio. Tú sabes que a veces cuando especialmente cuando tú tienes pelo largo, vamos a suponer, y siempre estás quizás lavándote en el cabello en la tina, llega un momento en que la tina se tapa, ¿verdad? Se tapa y el agua no entra y tienes que echarle un líquido de eso que quema o tener que buscar un plomero para que te abra el desagüe y el agua puede fluir. ¿Por qué? Porque se empezó a acumular esos obstáculos y eventualmente el agua no fluyó completamente y se empezó a estancar. Asimismo sucede con nuestra vida. Dios quiere usarnos, pero a veces no nos usa completamente porque hay obstáculos que no permiten que su gracia fluya de una manera como fuerte, con poder. Y Dios te está diciendo hoy, vamos como la plomería, vamos a sacar todos esos obstáculos que están previniendo que mi gloria fluya a través de ti de una manera libre y poderosa. Vamos a eliminar todos esos obstáculos que están previniendo de que tú digas sí a mi voluntad. Vamos a eliminar todos esos obstáculos que están previniendo de que tú digas sí a mi llamado y de que tú puedas creerme. Vamos a eliminar todos esos obstáculos que están deteniendo la gloria de mi presencia en tu vida. Y la manera de hacerlo es cuando permitimos que un especialista se meta allí y saque lo que sea que esté obstaculizando eso. Y ese especialista es el Espíritu Santo.
Hoy Él quiere eliminar todo obstáculo que está deteniéndote de que seas bendecido y bendecida, y de que seas usado, usada para cumplir su gloria y para cumplir su llamado. Yo jamás escogería algo diferente a su voluntad. Que Él me haya escogido a mí para hacer algo acá en esta ciudad es uno de los privilegios más grandes de toda mi vida. Cada mañana le doy gracias a Él por el hecho de haber pensado en mí. Aunque yo no me considero que soy digno, Él me ha considerado digno. Y eso es un privilegio. Que yo esté acá, que esté junto a Pastor Mark, que esté junto a los líderes de esta iglesia, que Él me haya considerado ser parte de lo que Él está haciendo con esta comunidad, es un privilegio. Que Él te haya invitado a ti, que me seguiste a mí como tu pastor y has llegado acá y te has unido a la visión, es un privilegio de parte de Dios. Es un privilegio enorme que no tiene precio. Se responde con ese entendimiento a lo que Dios te está invitando, porque no soy yo, no es Pastor Mark, no es Southview. La iglesia va a continuar contigo o sin ti. La iglesia va a continuar sin mí o conmigo, ¿cierto? La iglesia va a seguir. ¿Por qué? Porque la iglesia la sostiene la cabeza, que es Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Él dice que Él la va a preparar para sí mismo, de manera que yo la ayude o no, Él va a continuar con su obra. Pero qué privilegio es que Él te diga: pero sabes, yo quiero contar contigo. Yo quiero contar contigo. Eso es incomparable. Es incomparable. For Him to say, I want to count on you. I want to count you in. Para que Él te diga: yo quiero contar contigo. Yo quiero que tú vengas y estés acá conmigo. Yo he preparado un lugar para ti. Estoy emocionado en usarte. Nadie tiene tus dones. Tú eres único. Quiero usar tus dones, tus talentos. Quiero usar tu vida, porque nadie más puede ocupar ese espacio. Eso es un privilegio que al menos yo no quiero dejar pasar. No sé tú, pero levanta tus manos conmigo ahí y vamos a adorarle y vamos a decirle: Señor, si es tu corazón, dile: Señor, perdóname porque yo no en realidad te he creído. Yo he sido un consumidor, mas no un protagonista. No te he mostrado que he creído, Señor. A veces le creo más a las tarjetas de crédito, le creo más a los biles que a ti. Le creo más a mis limitaciones que a ti, Padre. Cuando tú eres un Dios que tienes una matemática completamente fuera de este mundo. Para nosotros 2 más 2 es 4. Para ti 2 más 2 puede ser 28,000. Tu matemática no funciona como la nuestra. Por eso que tú quieres transformar nuestra fe y nuestra mirada. Hoy, Señor, venimos a ti con un corazón sincero, pidiéndote perdón por nuestras faltas, por no haberte creído y por no haberte apoyado, por no haber permitido que tú fluyas sin ningún tipo de impedimentos en mí. Perdóname por haberte dado solo un 30% de mí. Perdóname por no haberte dado el 100% de mí, de mis talentos, de mis dones, de mi tiempo, de mis tesoros. Perdóname. Mas hoy recibo tu justicia, recibo tu perdón y recibo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta perdí la cuenta de las oportunidades que tú me sigues dando. Tú eres tan fiel. Hoy, Padre, digo sí a tu voluntad.
Te doy gracias por haberme traído a una iglesia como Southview. Gracias, Padre. Una iglesia que está creyendo por cosas grandes. Una iglesia que ahora tiene que pagar 3 veces más de lo que pagaba en el edificio anterior, pero todavía con la misma capacidad financiera que recibía antes. Tenemos que caminar por fe todos los días, Señor, creyéndote, pero no estamos decididos a dar marcha atrás, pues hemos creído que juntamente con la visión vendrá la provisión, y tú eres el Dios que provees. Y declaro que esa fotografía, esa edificación y todo eso que tú nos has mostrado, Señor, vendrá a cumplimiento, sucederá, Señor, en el nombre de Jesús. Veremos esas canchas, jugaremos en ellas, Señor. Nuestros hijos se divertirán en ellas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, nos rendimos a ti y te pedimos que nos ayudes a creer en ti, Padre, a confiarte. Déjame orar por usted y bendecirlo, y vamos a terminar. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor hace su rostro de aprobación sobre su vida y le llene de paz, shalom, paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la mano de Dios le proteja, que su palabra le dirija, que su poder le guarde, que su sabiduría le instruya y que su espíritu le selle, sea sellado en Cristo Jesús hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho.